El que la hace, la paga. Y los mermeleros o chayoteros, como se llama en México, es decir, gente que ejerce la profesión de periodismo a sueldo para denigrar, para ocultar, para engañar, para vilipendiar, pues son chayoteros, son mermeleros, son gente sin escrúpulos. Y le llegó la hora al señor Humberto Ortiz. Hoy nos referiremos a este personaje que está realmente azuzando el terrorismo en el Perú. Estas son palabras fuertes que el día de hoy, amigos, nos tenemos que acercar a estudiar este caso, porque posiblemente parece ser se ha fugado ya del país. Seguramente está buscando asilo, ¿sí? Seguramente va con la figura de asilo político, ¿sí? Para escapar de la justicia peruana. Amigos, soy Wilmer Domínguez Remar y este es tu canal, Wilmer de Inti Noticias. Le hemos cambiado el nombre al canal. Antes era Inti Noticias con Wilmer Domínguez, pues le damos la vuelta a la tortilla. Wilmer de Inti Noticias. Y nos vamos para adelante, querida gente linda. No nos para nadie. Bien, ¿qué está pasando? Vámonos a ver este personaje nefasto realmente, ¿sí? Que es una vergüenza para el Perú que existan personajes así en prensa y que exista un canal como Willax que le está dando micrófono. Esto es muy mala imagen para ese canal que ya tenía mala imagen y ahora pues peor. Entonces es increíble cómo la familia Wong, que debería cuidar sus negocios, pues con este señor no lo está cuidando, sino que lo está destruyendo. Porque el Perú, esto no lo puede pasar por alto. Ahí está, amigos. Vamos a poner la imagen de este señor que realmente en estos días se ha dedicado a despotricar, a azuzar la violencia. Está hablando barbaridad y media. El que la hace la paga, señor Ortiz. Vayamos a escuchar algunas declaraciones que ha hecho. Esto es muy importante, amigos. Empecemos con lo que este señor dijo respecto a un insigne empresario peruano, Gastón Acurio. Es un hombre que empezó con la gastronomía y la ha llevado al más alto nivel en el Perú y en el mundo entero. Es nuestro embajador gastronómico, Gastón Acurio, el gran Gastón Acurio. Pues escuchemos cómo habla el señor Beto Ortiz de este insigne peruano, porque, amigos, es un empresario de éxito, da trabajo a muchísima gente, sus restaurantes son fashion, son chic, son carísimos, pero bueno, es un empresario de moda, es un empresario que lleva la gastronomía peruana al mundo, y qué bien que triunfe, por favor, ojalá hubieran 20 Gastón Acurios en el Perú. Entonces, este señor está perdiendo totalmente el norte, el señor Beto Ortiz, y se expresa de esta manera. Escuchémosle. Este sistema económico que les ha permitido tener restaurantes en todo el mundo y ser multimillonarios, ahora ellos están escondidos debajo de su cama. ¿Qué está haciendo Gastón Acurio? ¿Qué está haciendo? ¿Causa de langosta? ¿Está haciendo salsa huancaína? ¿Por qué no sale y habla? ¿Por qué no da la cara? ¿O es tan tibio o lo han pasado por baño María? El padre de Gastón fue un gran demócrata, Gastón Acurio de Acción Popular. Y qué casualidad, fíjate tú, Rafael Osterling, otro chef internacional, tiene como padre a un demócrata de carta cabal, que fue el señor Felipe Osterling, que ya habría salido a dar la cara y a defender la democracia. Acusa el señor Beto Ortiz al señor Gastón Acurio de que ¿qué espera que no sale a dar la cara por la democracia? Según el señor Beto Ortiz, defender la corrupción de la señora Keiko es ser demócrata. Amigos, es el mundo al revés. O sea, quien no sale públicamente a defender a la señora Keiko, que el fiscal le ha pedido 30 años, inmediatamente se convierte, según esa retorcida mente que tiene este caballero, en un enemigo de la democracia. Es increíble el grado o de locura, o de desesperación, o vete tú a saber qué le pasa a este señor, pero cómo se puede equilibrar, equiparar, ¿sí?, la defensa de una supuesta corrupta, vamos a llamarla así, pero no lo digo yo. Cuando un fiscal pide 30 años para alguien,
es porque hay elementos suficientes. Pues todo aquel que no sale a defender a la señora Keiko, es decir, en contra del profesor Pedro Castillo, ahora resulta que es enemigo de la democracia. Es increíble, además lo insulta, lo veja, le trata increíble a dónde se está metiendo en camisa de 11 varas. Perú, y no como sus hijos, que son todos unos caviares de cóctel, unos izquierdosos de buffet, ¿no? Que están ahora escondidos y se mueren de miedo. Ahí está la portada, no me dejará mentir, en el comunista diario La República. Es un deber moral ser de izquierda, Gastón Acurio, sal de debajo de tu cama. De verdad, demuéstranos que tienes huevo, Gastón. No eras el líder que el país necesitaba, sal y habla, da la cara. Que den la cara a todos esos chefs, que den la cara a todos esos empresarios. ¿Por qué tú y yo y Milagros Leiva y Philip Butler tenemos que defender sus empresas? ¿Por qué tenemos que salir a poner la cara y a poner el pecho para defenderle sus millones? Ahora dice que el señor sale a defender sus millones. Y ha nombrado a otros dos periodistas nefastos o peores que él, que es la señora Milagros Leiva y el señor Philip Butler. O sea, este es el periodismo peruano, amigos. Los mejor pagados, los más famosos. Es increíble el grado, ya no digo de consideración, de respeto que todo periodista debe tener. Realmente han denigrado la profesión de periodista. Más bajo ya no la pueden denigrar, creo yo. Es increíble, amigos, lo que estamos escuchando. Y se presentan él y toda su cohorte de periodistas como si que fueran ellos los salvadores del Perú. Increíble. Sigamos escuchando. ¿Dónde están? Porque cuando entra el comunismo, a ellos los van a expropiar, a ellos los van a reventar. En la puerta de sus empresas van a poner las bombas, no a nosotros. Así que está diciendo que van a entrar al comunismo y que van a poner bombas. Amigos, de verdad está totalmente desquiciado este señor. O sea, está diciendo que si el profesor Castillo gana, ¿sí?, van a empezar a poner bombas en las puertas de los negocios de las personas. Miren, amigos, esto es un tema, necesita atención médica este señor, ¿sí? Necesita algo porque está totalmente fuera de sí. Y lo peor, amigos, es que está hablándolo, ¿sí?, en una cadena abierta de televisión que no es un audio por ahí que de una conversación de amigos, no. Es en el programa del señor Sondike. Es increíble, amigos, increíble lo que estamos escuchando, la verdad, es alucinante. Y viene cómo sigue, ¿eh? Que salgan y pongan la cara, porque a estas alturas faltan solamente 3 semanas, menos de 3 semanas. Y en este momento se necesita patriotas, se necesita gente que salga y pelee, porque nos están robando el país en nuestras narices. No, señor Ortiz, quien se ha robado el país durante 30 y 40 años es usted y todos los mafiosos a los que usted defiende. Esos son los que se han robado el país. No me venga ahora a decir estas tonterías, hombre. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Basta ya, hombre. ¿Cómo es posible que en el Perú no haya ningún juez ya que le pare los pies a este hombre? Este hombre está usando el terrorismo, este hombre está usando que haya una violencia en el Perú. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que se permita que este señor hable estas cosas en público? Amenaza de poner bombas. Pero qué es increíble, amigos. Esto no puede ser. Es alucinante lo que estamos escuchando. Y nadie se da cuenta. ¿Dónde están los grandes empresarios del Perú? ¿Dónde están los Rodríguez Pastor? ¿Dónde están los Dionisio Romeros? ¿No? Que son muy buenos para poner las gigantografías y las imágenes de video en la fachada de sus bancos. Inti Bryan, ¿no? En la fachada del BCP. Quiero ver a Dionisio Romero cuando entren estos terroristas, a ver cómo le van a reventar todos sus bancos, como le reventaron el banco de Carnaval y Moreira, así que no se acuerda. Así que quiero escucharlos. Amigos, ahí está, esas declaraciones
Increíble, amigos, increíble lo que estamos viendo. Pero bueno, yo solamente quiero presentarle un documento, amigos, a todos ustedes, porque a mí me da la impresión que este señor, todo lo que dice es una excusa, ¿sí? Una excusa, ¿por qué? Le han presentado una querella, ¿sí? Que se lo voy a compartir ahora mismo. Ahí está. Miren, amigos. Están pidiendo una reparación civil ascendente a la suma de 100 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional al momento de hacerse efectiva la reparación solicitada. ¿Qué es esta querella? Esta es una querella presentada por un ciudadano peruano contra el señor Humberto Ortiz Pajuelo, periodista que en el presente año, el 21 de enero, en su programa Veto a Saber, mientras entrevista a Keiko Fujimori, dice que soy en realidad chofer de combi, no piloto de avión, y en términos burlescos se mofa de mi persona, haciéndome aparecer como mentiroso ante el pueblo peruano. En esta demanda también está Augusto Thornray del Campo, periodista que comete delito de difamación al mencionar los hechos de mi trabajo para la DEA y hacerme quedar como un mentiroso en el programa Veto a Saber, que él lo llamó Gringo a Saber, del día 26 de abril del año 2021 a las 9 de la noche por Willax TV. También está Keiko Fujimori Iguche, también está José Klimper y Pedro Alburú Seminario, también está Jaime Alejandro Verástegui Malca, Fernando Palomino Rebasa, comprendidos en esta querella. Panamericana Televisión, Partido Popular Fuerza Popular, Universidad Particular San Martín, Humberto, ahí está, amigos, toda la larga lista de querellados y pidiéndoles que una reparación civil de 100 millones de dólares, amigos. Quebraría cualquier canal, quiebra con esta demanda. Esto es probablemente la verdadera razón que este señor ha ido al extranjero. Amigos, muchas cosas están cambiando en el Perú y van a seguir cambiando. Por favor, si te gusta este vídeo, compártelo. Ya destapamos la querella contra la señora Keiko y el Partido Fuerza Popular. Sacamos esta nueva querella. La otra es por lo penal, cárcel. Esta es por difamación. 100 millones de dólares le piden a toda esta gente, incluido el señor Beto Ortiz. Amigos, no sabemos dónde está, no sabemos cuáles son sus planes, pero el que la hace, la paga. Y ahora que entra el profesor Pedro Castillo, no va a llegar el comunismo, no van a haber bombas, por Dios. ¿Qué le pasa a este señor? Ha perdido la razón por completo. Qué lástima que haya acabado así. Yo creo que se sabe perseguido, se sabe que le van a reactivar la querella por violador a menores, sabe que ya tiene otra querella, está totalmente hundido. Y los canales para los cuales ha trabajado también, porque es responsabilidad subsidiaria, porque es tu empleado en tu canal que está haciendo esas cosas. Amigos, la gran transformación empezó. Les dejo aquí. Muchísimas gracias por compartir este vídeo. Divúlgalo, déjanos tus poderosos likes. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Noticia de último minuto. Hasta la próxima.